Dios le dijo la gran palabra, como se identifica de ahora en adelante, el Dios de Israel. Yo soy el Dios, fíjate lo que dice, yo soy el Dios de tu padre. Eso es tremenda palabra. No dice, yo soy el Dios de tus padres. O sea, yo soy el Dios que todos ustedes por generaciones han adorado. Yo a veces digo, ¿no será que estamos perdiendo un poco nosotros el sentido del Dios de nuestros padres? Estamos pasando a nuestros hijos ese Dios que nos traspasaron a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres. Yo creo que hemos fallado en esa tarea. Yo creo que hemos fallado en esa tarea a todo nivel. Yo a veces me siento culpable con mis sobrinos porque yo digo, yo no dedico el tiempo a mis sobrinos de sentarme con ellos y hablarles de Dios, que tienen 3 y 4 años. Como mi abuela tenía el tiempo de sentarse y hablarme de Dios cuando yo tenía esa edad. Y eso somos culpables absolutamente todos. No estamos traspasando el Dios de nuestros padres a nuestros hijos. Esperamos que la monja del catecismo se lo enseñe. Y el Dios de nuestros padres no lo transfiere una monja en el catecismo, lo transfieren los padres a los hijos y a los nietos. Y para mí uno de los grandes males que tenemos en la sociedad hoy en día viene sobre eso. No estamos dejando la responsabilidad de educar a nuestros hijos a la monja o al cura. Yo me acuerdo que yo desde chiquito, los primeros recuerdos que tengo de mi abuela, él me sentaba en un sillón y me hablaba de Dios. Cuando yo tenía 3 o 4 años. Y me enseñaba a rezar el Ave María y el Padre Nuestro. Estábamos haciendo nosotros. ¿Eso será el recuerdo que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos de nosotros? ¿O tendrán recuerdo de nosotros antes del televisor, delante de juego o en la computadora? Es un problema, un gran problema, que Dios se lo dice a Moisés. Yo no soy el Dios de uno, yo soy el Dios de todas las generaciones. Y para que no tuviera duda de qué padre se refiere, que no era del faraón, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Le dice el Señor, yo soy el Dios de qué. A ver si se acuerdan. A ver. En estos momentos me dan ganas de coger la sandalia y tirársela a ustedes por la cabeza. Quitarme la sandalia como Moisés, pero no y tirársela. El Dios de la alianza. Lo que hemos hablado. Él le dice, fíjate que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto. Es lo que le dice, el pacto con Abraham, que para que hubiera pacto. ¿Se acuerdan que yo dije que sin eso no hay pacto? Sucesión, generación. Si Dios hace pacto con Abraham y no hay sucesión, el pacto se acaba. Es lo que le dice a Moisés, yo soy el Dios que le dio pacto a Abraham y del cual no me he olvidado. El Dios que pactó con Abraham es el que se está manifestando contigo. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios celoso, un Dios que nosotros tenemos que saber muy bien a qué Dios estamos sirviendo. Hoy en día hay muchos dioses que terminan siendo ídolos. Y tú tienes que saber muy bien. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué Dios tú crees? Nosotros creemos en un Dios. Y lo tenemos que identificarlo, es Jesucristo. Pero Jesucristo no es un Dios aislado. Jesucristo es el Dios del pacto. Es el Dios del nuevo pacto. Pero es también el Dios, fíjate, que el mismo Dios de la antigua alianza que hace pacto, la segunda persona de la Trinidad, que hace pacto espiritual en una forma limitada, porque no estaban los tiempos, la gracia no estaba, que hace el pacto con Moisés, es el mismo Dios que en la cruz va a hacer el pacto definitivo. Es el mismo pacto. O sea que podemos decir que el pacto de Israel no es un pacto extinguido, sino un pacto mejorado. Porque es el mismo segunda persona de la Trinidad quien hace el primer pacto, quien hace el segundo. Y dice, ahora, en cuanto Moisés oye, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué dice? Moisés se cubrió el rostro. Moisés no supo con quién hablaba hasta que Dios le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el de Abraham. Ahí Moisés dijo, vaya, no es un Dios de Egipto, no es un Dios de lo que adoran, es el Dios que a mis antepasados un día habló y pactó. Y ahí es cuando Moisés se da cuenta con quién está hablando y hace así y se tapa la cara. Dios se identifica. Y cuando Dios se identifica, Moisés entiende con quién está hablando. Porque en esa cultura politeísta, Moisés podía haber pensado que estaba hablando con Horus o con Amon-Ra o con alguno de los dioses de aquel momento. Por eso es que Dios es muy preciso al identificarse. Y a mí me encanta esto, y los versículos estos son los insignificantes, son los más impresionantes. A mí me impresiona cuando dice que en cuanto Moisés oye esa palabra, se tapa la cara, me imagino, con el manto. O sea, quiere decir, Moisés mostró una tremenda reverencia cuando descubre con quién de verdad es el que habla. Y yo digo, ¿tendremos nosotros esa reverencia? ¿Se acuerdan la samaritana?
Estaba hablando con Jesús de tú a tú. Cuando Jesús le dijo, que él le dijo, el Mesías va a venir, le dijo, soy yo el que habla contigo. Y la mujer se quedó estupefacta. ¿Tendremos nosotros esa reverencia cuando yo reconozco con quién yo estoy hablando? Yo creo que hemos perdido esa reverencia, ese temor en la iglesia. Yo veo en misa, yo veo la cara de los católicos, no estoy hablando de la gente de la calle, de los que van a misa. Digo, esta persona ha perdido totalmente el sentido del Dios que está adorando. Nuestras iglesias tendrían que ser como la zarza, tendría que ser como la parte delante de la zarza. Nuestras iglesias tendría que ser un lugar desde que tú entras por la puerta de la iglesia, tú te tapas el rostro. Tú te tapas el rostro y dices, ahora yo sé con quién yo me voy a encontrar. Sin embargo, llegamos a nuestras iglesias y ¿qué se han convertido en nuestras iglesias? En un circo, en una vergüenza. Son nuestras iglesias. La gritería, la escandalera que hay dentro de la irreverencia. Pasan delante del altar del Santísimo, nadie hace ninguna. Todo el mundo entra a la iglesia y se sienta como. Tú no entras a casa de nadie, tú no entras a la casa de cualquiera, toca el timbre y te sientas. Tú saludas, si eres, aunque eres afectuoso, tú dices, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Llegamos a la iglesia, nos sentamos. Hermano, algo está pasando muy extraño en el pueblo de Dios. Y si esos son la gente que va a la iglesia, que tú dejas. Y ahora vuelvo a lo mismo. ¿No será que nosotros no estamos? Porque a mí quien me enseñó la reverencia en la iglesia fue mi abuela. Que cuando era chiquito, que pasaba delante del altar, me decía, no, aquí uno se arrodilla. Y pues ella decía, porque está papá Dios. Y yo de verdad pensaba que adentro de eso no está. Yo pensaba que de verdad había un niñito sentado en el. Pero yo aprendí desde pequeño que en ese lugar había algo santo, ante lo cual yo no podía pasar como paso delante de un closet. Digo, estaremos nosotros, hemos educado. Yo creo que hay una generación de 40 años en la iglesia que está totalmente fuera de educación en la fe, que no ha recibido educación en la fe, porque dejan el catecismo, hermano, y en el catecismo no se está enseñando nada. En el catecismo no se está enseñando nada. Los muchachos salen del catecismo sin saber nada, y en la confirmación se está enseñando menos. Reciben el Espíritu Santo y salen de la confirmación peores que cuando entraron. Y ahora uno se pregunta, ¿qué está pasando en la Santa Iglesia? ¿Qué está pasando? Hermano, para preocuparse. La iglesia no se va a acabar. Vendrá una generación a lo mejor viene una generación todavía más reverente que la que tuvimos los abuelos de nosotros, pero el Señor nos va a juzgar a nosotros por esta generación que se ha perdido. Nos va. Y muchas veces tú dices, bueno, tú no puedes ser un pesado y estar la vida entera callando a la gente en la iglesia, mandando a arrodillarte, pero tú sabes que con tu ejemplo las personas aprenden. Si las personas te ven que cada vez que tú pasas delante del Santísimo doblas la rodilla con reverencia, la gente que te va a estar mirando va a decir, si esta lo está haciendo por algo es. Nosotros muchas veces, sin ser pesados, yo creo que con nuestra reverencia tú le vas pegando a la gente alrededor que está tuya, que ahí hay algo reverente en ese lugar. Yo creo que una de las prioridades y por eso que el Santo Padre está tan preocupado, porque en nuestra Eucaristía regrese la reverencia. Hermano, las Eucaristías de nosotros han perdido la reverencia. Total. Hemos terminado, sabe Dios, yo no sé qué. Y no es ni la música, ni es porque yo he visto música de carismático con tambor y gritería y danza reverente. Y he visto misa con canciones muy solemnes y todo el mundo mandando mensajes de textos en el celular. No es lo externo. Lo que hace la diferencia de reverente, no es la música, es lo que tú tienes dentro de lo que adquirió Moisés en el desierto, que le faltaba cuando estaba en Egipto. Por eso uno se piensa, ¿no estaremos todos nosotros en Egipto? Por eso muchas veces el Señor nos lleva al desierto. Por eso a lo mejor en tu vida está pasando un desierto. Y tú piensas que el desierto es castigo, porque el desierto. No, Moisés fue al desierto y él pensaba que era un castigo. ¿Y qué es lo que iba a tener en ese medio de ese desierto? Revelación del amor y la misericordia de Dios.